No, ya después mi mamá también era muy igualada. Y cuando hablaban, oye, está el Pecas, sí, aquí está, ¿no? Pues, que andan buscando al Pecas. ¿Y cuando se enojaba? No, y ahí sí soy Edmundo Torres Cano, ¿no? Edmundo. Pero por ejemplo mis tías y mis primas, todos me dicen Pecas. Ah, súper bien. Entonces ya se te quedó para siempre. Y ahorita en donde te mueves, en la política, pues también te dicen. Funciones de los dos, a ver, es el Torres Cano y el Pecas, pero el Pecas es mucho más empático, genera mayor empatía. A mí no me disgusta, por el contrario, me siento muy orgulloso de las Pecas, y con eso, vamos, si me dices Pecas o me dices Mundo Torres Cano, Claro. es lo mismo. Que luego, sí, ahorita que lo mencionas de que no me avergüenza ni mucho menos, digo, luego puede sujetarse como a discriminación, un tema así, en otro tipo de niveles, ¿no? Para nada. Pero no debería avergonzarles que tengan alguna cualidad, alguna característica, ¿no? A mí me llamó mucho la atención tu apellido. Siempre, obviamente, los apellidos que tenemos tienen origen europeo. Torres Cano, no sé si ya hayas investigado su origen. Tiene dicen mis tíos que es español, luego creemos que es de Villa Hidalgo también. Lo que me daba mucho coraje es que me lo dividieran. Entonces, por lo general me ponen el Torres y el Cano separado. Entonces ahí es cuando mi mamá se enoja, porque yo sí tienes madre, y es Medina, y el Medina es árabe. Ah, ok. Entonces, pero el Torres Cano se supone que sí es español, como el Torres, pero lo fueron componiendo y ya es Torres Cano. Ya. Sí, por ahí investigué que es como de origen incluso armamentista, una onda, un linaje por ahí noblezón, pero pues tú desconoces totalmente. Para efectos prácticos, dicen mis tíos que somos como por Villa Hidalgo, ¿no? Entonces, y mi mamá es de Rayón. Entonces, vamos a decir que mejor potosino. Mejor potosino. Pero tu mamá entonces sí es huasteca. No, de zona media. Rayón es más media. Es de la zona media. Es el límite para poder pasar a la zona huasteca. Pero entonces, ¿creces en una familia, cómo? O sea, ¿allá precisamente en Rayón o a dónde se fue tu mamá? Mi mamá viene a San Luis muy joven, es maestra, y se casa con mi papá, que también era maestro y abogado, y cuando yo tenía 4 años mi papá fallece en un accidente, entonces mi mamá se hace cargo de nosotros, de mi hermana y mío. Pero era de los viernes, nos vamos a Rayón, porque ahí estaba la familia de mi mamá. Y era las vacaciones, y el viernes saliendo de la escuela ya con maletas te vas a Rayón, y cada que había oportunidad íbamos a Rayón, porque allá convivíamos con nuestros primos y con toda la familia, y es una dinámica completamente diferente. Y andábamos con las gallinas y andábamos correteando. ¿Sí te gustaba? Me encanta todo. Pero no te fastidiaba así de niños de, ay, otra vez vamos a Rayón. No, Rayón es una maravilla, ¿no? ¿Qué hay en Rayón? Libertad, primero. A ver, en San Luis, desgraciadamente, ya a nuestros hijos no le toca, es muy complicado que jueguen en la calle. Allá en Rayón se podía, o sea, jugábamos todo el día, y ibas a las vacas, o ibas N cantidad de cosas, te subías a los caballos, claro. Te ponían a desgranar, y luego ahí andabas arriba de las camionetas. El mejor parque de diversiones que tuve, y estuve muy agradecido, fue lo que pasó en Rayón. Ahora sí que sin internet. Sin internet, nada, te la pasabas jugando fútbol, footbase. Hay una zona que le llaman la unidad deportiva, nos la pasamos jugando básquet, fútbol. Increíble, ¿no? Y hasta que te daban las 12, 1 de la mañana, sin temor de que, oye, está peligroso, oye, es que no hay luz. Oye, era libertad total. Comías casi en los pueblos, sobre todo, se presta mucho a que las familias, tienes mucha familia, y entonces luego te vas encontrando con tíos. Entonces, en realidad, comía donde me encontraba. Si iba caminando y me daba hambre, había una tía a la vuelta de la esquina, y entonces ya comía con ella, ¿no? Entonces, era algo fascinante. ¿Y con la familia de tu papá nunca conviviste? Sí, claro. Pero son potosinos. Ah, ya. Y entonces, pues no era la misma dinámica, ¿no? Y a los que aprecio muchísimo, a todos mis tías y tíos primos, desgraciadamente, la migración nos obligó a que muchos se tuvieran que ir a Estados Unidos. Muchos de la familia de mi mamá, muchos de la familia de mi papá, ahora están en Estados Unidos. Okay. Y eso también lo veías de repente en Rayón. Me imagino que muchas amistades, no sé si hayas tenido amistades de niño ahí en Rayón. Que luego se fueron. Sí. Bueno, en los veranos yo me iba a trabajar a Houston, hacíamos el frame, y hacíamos las casas de madera. Luego, cada municipio genera ciertos empleos porque las familias se dedican a eso. Me explico. Yo tengo un primo que es constructor, y entonces si yo me voy a Estados Unidos, pues voy con mi primo, y entonces me llevo al tema de la construcción, ¿no? Okay.
En Santa María del Río, por ejemplo, tú vas ahorita y te das cuenta que hay mucho restaurante chino. Sí. No es porque haya chinos, porque la gente de Santa María, cuando llegó a Estados Unidos, pues tenían un primo que trabajaba en un restaurante chino, lo invitan a trabajar ahí y entonces empieza a ser más grande. Por eso ahora tenemos una sucursal de comida china en Santa María del Río. Los de Cerritos, Famosa muralla. vamos, en Cerritos pues, se dedican sobre todo al cemento, al concreto. Entonces Okay. ellos son concreteros y todo el mundo sabe en Estados Unidos que los concreteros pues, son los de Cerritos, ¿no? Entonces así vas buscando cómo se acomoda. En Rayón son del frame y ellos se dedican a hacer sobre todo el frame. Ok. ¿Y por qué no te gustó eso de la construcción? No, bueno, la parte más humanista me gustaba más, ¿no? Entonces iba a ir a trabajar con el club, le ganaba $1,000 y ya venía, ¿no? Pero no dijiste, bueno, vamos a tener que estudiar ingeniería o algo así. No me llamaba mucho la atención. Los números no era malo, pero no era como un hitazo para mí. No. No, me gustaba mucho más el humanismo. En algún momento pensé en estudiar medicina, pero luego vi que era muy sacrificado las edades, porque sales ya muy tarde, ¿no? Entonces yo me las comía Casi 10 años, ¿no? por salir rápido, ¿no? Entonces la preparatoria de 2 años y luego la carrera, entonces así. ¿Pero qué te urgía trabajar ya, sacar ingresos? No, pues, no tanto eso, la verdad, vamos, nos daban oportunidades, no somos una familia opulenta, pero la verdad creo que bien, ¿no? O sea, por lo menos nunca nos faltó algo en la casa. Y querías hacer las cosas más rápidas. Y leyes me gustaba mucho, más aunque mi papá era abogado, pero como falleció cuando era muy joven, no tuve la oportunidad de ver cómo era un abogado, pero veías las series, ¿no? Te empezaba a llamar la atención. Me gustaba mucho ver las noticias, entonces eso te va involucrando en los temas políticos, ¿no? ¿Qué noticia te impactó así, te llegó a impactar más de chiquito? Hijo, me acuerdo cuando mataron a Colosio, muchísimo. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba con mi mamá y entonces prendimos la tele y estaba el anuncio. Y fue muy impactante porque Colosio era de mi edad, acaba de fallecer mi papá, bueno, tenía algunos años de fallecer mi papá, el hijo, Colosio chico es de mi edad y la hermana es de la edad de mi hermana. Ok. Y entonces mi mamá se veía ahí con Diana Laura, ¿no? Entonces mi mamá empezaba a extrapolar de, híjole, si me pasa a mí algo, ¿no? Entonces, claro, así chiquitos, ¿no? Entonces me acuerdo muchísimo de la noticia esa de Colosio, que sí fue cuando perdió el PRI, ese también. Yo tenía 15 años, ¿no? Y perdió el PRI, entonces era como, ¿cómo el PRI puede perder, mamá? ¿No? Ya empiezas a ver. ¿Cómo matan al gran candidato? ¿Cómo Porque matan al candidato del Colosio en el 94, ¿no? Esa sí me acuerdo mucho. Entonces te marcó de alguna manera, o sea, ese tipo Sí. de información. Sí, claro, porque te empiezan a bombardear y éramos mucho de ver las noticias, ¿no? En la casa. Pero entonces el abogado fue tu papá y a lo mejor, o sea, de ahí te inspiraste a estudiar. Yo creo que de alguna manera lo vas evocando, ¿no? Y te vas dando cuenta que te gustan esos temas. Luego, un hermano de mi mamá era el presidente del PRI de Rayón. Ah, ok. Y entonces cuando él venía a las reuniones del PRI pasaba por mí. Y yo era niño, entonces me llevaba a las reuniones del Consejo Político Estatal, donde pertenecen los presidentes de los comités municipales. Entonces yo votaba arriba del PRI, ¿no? Pero era un niño de 8 o 9 años. Ni te preguntaban así que acompáñame. Sí, o sea, yo ya sabía que él venía y a mí me encantaba andar en eso, ¿no? ¿A poco? Fascinado. O sea, ¿pero qué te gustaba? ¿El meeting o Sí, el meeting, discurso o qué? El discurso, el aplauso, luego el sector campesino, cómo te vibra, ¿no? Y cómo empiezas a entender las causas sociales. Y eso sí me gustaba mucho, y entonces tenía los dos lados priistas, tanto del lado de mi mamá, por parte de mi tío, y luego con mi papá, ¿no? Entonces, yo creo que ya genéticamente estabas predispuesto. Pero aparte no había otra figura partidista emblemática que dijera, o sea, en ese momento, No, así. no, todavía en más o esos menos. municipios tradicionalmente siempre ha sido priista, ¿no? Sí, ahí ya no ganamos, pero casi siempre. Pero casi siempre, o sea, bueno, pero la mayoría de las veces el PRI era como el... Sí, claro, como decía Cantinflas, ¿a quién le va a ir? Al PRI no hay otro. Sí, sí, sí. Ya ahorita está más complejo, ¿no? Pero, o sea, antes de que me cuentes cuando estudiaste, o sea, ¿qué recuerdas que te haya enseñado tu mamá? O sea, ¿por qué seguiste estudiando y no a lo mejor te metiste a trabajar? Ah, porque Herminia, es mi mamá, siempre dijo que lo que quisieras hacer nomás lo hicieras muy bien y que fueras el mejor. En el momento en donde mi mamá queda viuda, no te das cuenta, eso fue hace 30 años, y es un momento que todavía pareciera ahora muy normal que haya madres encargadas de sus hijos, ¿no?
pero hace 30 años era muy difícil, o parecía muy difícil serlo, ¿no? Entonces, a ver, yo recuerdo a mi mamá que lavaba a la 1 de la mañana, que prefería jugar con nosotros carritos, que a lo mejor irse a comer con sus amigas. Entonces, ese esfuerzo y dedicación, el apoyo que tenía, pues era de otro rollo. No, te entiendo perfecto. Yo también vengo de padres separados desde los 6 años y ves a una mamá pues que tiene que multiplicarse por 40,000, o sea, impresionante, y aparte exitosa. Me imagino que le iba muy bien en lo que Es trabajaba. maestra. Y entonces iba a los días del padre, a los días de la madre, y preparaba uniformes, y aparte nos daba la oportunidad de ir a clases de fútbol, y mi hermana danza, y nos llevaba y nos traía, y es todavía, y ahora una gran abuela. Pero aparte, ¿no te pasó que es de esas generaciones de mamás que se aguantaban todo? Todas, y que sí, nunca la veías quebrarse y decías, bueno, entonces llorar está mal, o de repente los sentimientos están como en más conflicto? difícil. No, muy expresiva, yo creo que nos formó muy bien a mi hermana y a mí. Es mi ídolo, la extensión de la palabra, pero sí tienes que ver, cuando ya te retrotraes, dices, uy, ¿cómo lo hizo? Y ahora que eres papá, dices, está en chino. Y así es cuando les quieres hacer un monumento. Sí, claro. Sí, sí, con la pareja está complicado y sacar adelante, ¿no? A dos, ¿no? A dos, ¿no? Entonces, o sea, vale la pena ese homenaje a tu mamá, ¿no? Sí, yo no le pondría un monumento, le pondría una rotonda, ¿no? Entonces, de plano. sí. Pero entonces tú solito te alentaste a estudiar Derecho, ¿no? Entonces ya dejaste de ir al rancho. No, porque todavía, a ver, íbamos, cuando teníamos vacaciones, nos íbamos a Rayón. Okay. O sea, era ahí con flexibilidad. O sea, dividías pues el tiempo. Sí. Cuando iba a vacaciones, bueno, cuando estaba estudiando era cuando iba a Estados Unidos, cuando estaba en la universidad. Okay. Y cada que había puentes o algo así, pues buscábamos coincidir los primos en Rayón. Y cotorreamos padrísimo. ¿De qué te acuerdas de la universidad? ¿Estuviste aquí en la Autónoma? Facultad, ¿verdad? Híjole, de todo. Es la verdad una gran universidad. Hay mucha ganas de hacer bien las cosas, hay mucha hermandad. Cada vez es una experiencia diferente, ¿no? Además ya convivías con los de quinto, con los de primer año, segundo, todos, ¿no? Y se hace una gran comunidad que el día de mañana te los encuentras ahora cuando litigas, claro, y vas viéndolos en los juzgados, o los encuentras en diferentes áreas, en posiciones, y te da mucho orgullo. Y yo me siento sumamente orgulloso de mis compañeros. A diferencia de otras carreras, creo que sí las carreras de Derecho sí te forman, ¿no? Como vayas a ser en adelante. Es más difícil ser abogado que ser médico en San Luis. A ver, ayer me daban un dato que sí te espantas. Hay casi 20,000 abogados con cédula registrada en el Poder Judicial. ¿Cuántos son buenos? ¿Cuántos son médicos que son buenos? Es reducido, ¿no? Entonces, ser un abogado bueno es mucho más complejo que ser un médico bueno. Claro. Porque sobre la base que traes es menos, ¿no? Luego ves la foto cuando salimos, híjole, no te alcanzas ni a distinguir porque salimos un chorro. Sí. Pero luego empiezas a desglosar quiénes han seguido en el tema jurídico y en diferentes áreas unos se metieron. Pero sí es muy baja la tasa de los que en realidad se dedican a la abogacía o algo que tenga que ver con el tema. Unos pusieron sus negocios, se dedican a otras cosas, ¿no? Otros son taxistas, otros... De todo. Luego pasa, sí, ¿no? A ver, luego tienes que pasa. buscar una oportunidad, ¿no? Y tus necesidades y tus circunstancias son otras. Entonces fueron buscando sus espacios cada uno, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que se dedican a la comunicación y son abogados, ¿verdad? Sí, también. O que venden nieves, o que son maestros también. De todo. Sí, no, de todo. Pero yo admiro mucho el tema de Derecho, porque mucha gente, o sea, la convocatoria para estudiar es muchísima, o sea, la apertura. Y para que se dediquen a eso tienes que ser como muy constante, te tiene que gustar. Mira, el primer día de clases llegas y todo el mundo, el profesor te pregunta, ¿y por qué estudio Derecho? No, pues porque me gusta la justicia y no la... ¿Qué es eso? A ver, el primer día que te toca defender un homicida, híjole, un día a mí me tocó ver un asunto de narcomenudeo, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces dice, híjole, eso no venía en la clase. Porque tienes que ver la otra parte, ¿no? Claro. Pero también es tu obligación como abogado no dejar a un indefenso sin defensa. Son derechos. Son derechos, ¿no? Y también te toca defenderlos. No siempre iban a ser los buenos, porque además no sabes cuál es la historia por la que llegó
eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es la parte compleja. También es muy complejo y que nunca te enseñan en leyes cómo se cobra. El primer día que sales de clases dices, ya traigo mi título, bueno, ¿y este dónde lo meto? Y te llega el primer asunto y te dice, oiga, yo quiero que me divorcie, órale, ¿cuánto se cobra? ¿No? Casi como, ¿cuánto me dan? Entonces, Sí, sí, sí. porque tan importante es el trabajo que hace como abogado, como el que hace un médico, como el que hace un arquitecto. Deben de cobrar lo que es justo, el esfuerzo que hacen. Entonces, hay todavía muchas carencias en esa parte, Claro. pero solo con las vivencias ya lo vas solventando. ¿Y eras matado o eras disciplinado en la escuela? No, creo que era ¿Sí hábil. salías? Mejor dicho, era más tipo hábil. No era matado para estudiar, pero aprendía muy fácil. Okay. Pues, inclusive para el examen general me fui muy bien. A nivel nacional creo que sí me rankearon, pero yo veía unos que se tragan los libros, ¿no? Y se lo quieren memorizar, sí. Pero como me gusta mucho, me era muy sencillo. Lo comprendías, tratabas de comprenderlo. Sí, y en leyes es un tema de lógica, más que de macheteo. O sea, no te tienes que aprender la Constitución, tienes que saber dónde está, lo que buscas, ¿no? Entonces creo que en eso era no inteligente, pero me iba bien. Que hace rato mencionábamos eso, que algunos políticos en su haber, pues se aprenden de memoria, ¿no? Las leyes y como por, ¿no? Mejor investiga dónde están. Aplícalo, ¿no? Sí, úsalo cuando lo necesites. Y eso está más complicado todavía, o sea, sí. ¿no? Que puedes recitar toda una... Se sabe la Constitución de memoria, pero no sabes cómo echarla a andar. Ese es el éxito de un buen abogado. Ahí radica, entonces. Esa es mi opinión. Sí. Hay otros que dirán, ¿no? La constancia, la memorización, o ahora que ya el penal es oral, pues también la forma de imponerse, ¿no? En convences, diferentes cosas. Depende de la rama. Lo que sí creo que importa mucho para los abogados es la especialización. Sin demérito de ninguno de los abogados, yo veo difícil que cuando veo un bufete que dice ahí civil, penal, laboral, mercantil, esto y esto, híjole, yo no lo contrataré ni para sacarme de una borrachera, porque el éxito es la especialización. Si eres penalista, que sea penalista nada más, y vas a ver que esos son los más exitosos, porque la constancia y la perseverancia son las que te llevan a la perfección. Claro. Entonces tienes que perfeccionar tu materia. Así como los médicos, hay cardiólogo, yo nunca he visto uno que diga médico general, cardiología, todas las ramas que hay. No, o sea, tienes que ser especialista. Vas especificando cada vez más tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, empezaste a especializarte, digamos, en temas como litigante. Bueno, me gusta mucho el litigio y el tema del derecho administrativo, que viene luego el derecho electoral. Entonces ahí fue como me fui involucrando en la política, no propiamente de facto, sino precisamente del litigio electoral. Me empezaron a llevar al tema ya más político, que es una gran ventaja cuando conoces política y conoces el derecho. O sea, de niño ya tenías un acercamiento a lo político. Sí. ¿Te separaste un poco en la universidad? No, me metí a la universidad, a la grilla universitaria. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sí le entraste claro, a la grilla? Perdí por 42 votos. Y me acuerdo muy bien con Alejandro Bovea, que trabaja ahí en el PRI. Claro. Y con Víctor Salcado. Ellos eran fórmula. Ah, nada menos. Entonces, ellos eran fórmula y ellos nos ganaron. ¿Y tú con quién ibas? Con David Manix, que además el otro día nos dio parte del curso de ¿cómo se dice? De introducción al Congreso. Órale. Entonces, te vas encontrando al día siguiente. Sí, sí, sí. ¿Y el rango de 42 votos es lo normal o fue mucho? No podíamos impugnar en ese tiempo. Entonces, si no hubiéramos tomado la canción. Lo hubieras ganado. Si hubiéramos hecho de esa forma, ¿no? Nos ganaron, pero te forma mucho y haces muchos amigos. Claro. Y luego las circunstancias de la vida te llevan a que ahora te los encuentras, ¿no? O sea, los vuelves a ver. Y nos llevamos muy bien. ¿Sí? Sí, a ver, somos priistas. Son priistas, pero luego hay grupos ahí en el PRI. Claro, pues, precisamente, pues somos muchos. Pero recuerdan esas épocas de la grilla. Claro. ¿Sí? A ver, yo todavía tengo mi carpeta, ¿no? De recuerdo. Y ganamos la consejería. ¿Frustra de repente a esa edad pues la experiencia que andas en campaña? Yo creo que te forma. Vas entendiendo de qué se va a tratar. Yo sí valoro mucho la grilla universitaria
aunque algunos la desdeñen, es un ejercicio muy padre. Y ahora le han puesto muchas reglas y creo que inclusive en perjuicio de los universitarios. Hay un desdén de la juventud hacia la política. Ahorita no hay como ese gusto. Yo creo que el haber limitado, por ejemplo, en la universidad, tanto el tema político, pues también les genera un rechazo natural a los chavos a la política. Y entonces ahorita tú ves el índice de participación de jóvenes en política y es muy poca. No les interesa. ¿Cómo los animarías tú? Abre más espacios de participación desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Oye, a ver, su jefe de grupo, ¿qué lo van a votar? No es que es el caime bien. Fíjate, ese es el problema que ahorita traemos, lo que yo veo. Ganan muchos caime bien, no el que necesariamente necesitas. A ver, cuando yo, no sé, cuando yo estaba en la primaria, pues pones un jefe de grupo, no ponías al más relajiento, porque sabías que ese no iba a resolverte los problemas. El que iba a ver esto, o buscabas al más ñoño, o al que por lo menos fuera ordenado, de niño. Sí. No andabas buscando al que era el golpeador, ni al que era el bueno en el fútbol, porque el jefe de grupo tú ya lo conceptualizabas que era el que iba a ser como el intermediario entre el maestro y la tropa. Lo han ido quitando. Y entonces ya no hay mecanismos de participación, o los que hay dices, no, pues el que me cae bien. ¿Quién es? El que es golpeador. No, pues el que es actor. Sí, eso es lo que traemos. Claro. Que luego puede funcionar en el sentido de encauzar esas energías, ¿no? También, pues que hagan algo un poco de liderazgo positivo, ¿no? Que es más complicado, me queda claro. Que sean participativos. Que sean participativos. A ver, no sé, el que se queje y no participe no tiene derecho a quejarse. Es como el que ahorita se queja del gobierno y no votó. Entonces yo prefiero decirle, ¿por qué votó? No fui a votar, entonces no se queje. Sí. Sí, el activismo en redes que de repente vemos, ¿no? Ahí detrás de una computadora, ay, sí, eres un no sé qué, eres un no sé qué. A ver, sal, vota, participa. Fíjate, yo fui presidente de la Junta de Mejoras de mi colonia a los 18 años. Fuimos la Junta de Mejoras más joven del estado. Claro, 18. Y ganamos contra una planilla de adultos de la colonia. Pero yo armé mi equipo de la planilla, éramos puros chavos. Y entonces ahora, dices, pues desde ahí vas formando, ¿no? Y ganamos el concurso de mejoras y pusimos las canchas en la cuadra, ¿no? Eso se trata, de que hagas cosas. Entonces, de alguna manera ya traes nato el ser líder, de alguna manera. No, yo creo que eso es, no me gustaría conceptualizarlo así, porque los liderazgos no nacen, se van haciendo. Entonces, es mejor ser hábil que ser líder. Y es lo que has practicado entonces, como la habilidad de tu conocimiento. Y rodearte de gente buena. Me platica de tu paso también por la CNC. Ah, no, bueno, esa es una historia padrísima. Mi papá era CNCista. Él era parte del comité de la CNC. Y por el otro lado, la familia de mi mamá es campesina. Un día tuve un cliente. Dijo, oiga, yo tuve un problema en un proceso interno del PRI, me contrató, y entonces ya fuimos a ver la impugnación y todo ese rollo. Y voy saliendo yo de la CNC, que iba a ver a esta persona que él era candidato CNCista, y me encuentro a Oscar Bautista. Me dice, ¿tú eres abogado? Sí, acompáñame, ¿no? Porque me impugnaron. Y yo, órale, vamos, ya me subí con él, y fuimos a verlo, habían impugnado 9 veces por la Pluri 1 en 2009. Okay. Y entonces pues ya empezamos a sacar y sacamos el proceso y me dice, oye, ahora vente para acá. A ver, no traías padrino, no traías nada, o sea, te ubicó como abogado. Como abogado, porque iba saliendo, o sea, de ese día de la CNC yo iba a ver a otra persona, otro cliente, ahí. Ajá. Él ubicaba a mi papá porque mi papá había estado en la CNC, pero vamos, ese era el chiste, ¿no? Entonces cuando yo le empiezo a llevar sus asuntos, ya luego me invita a ser su asesor y la vida te va poniendo en momentos muy indicados. Ya él era el líder de la CNC, entonces me empiezo a integrar a su equipo y cuando empiezo a entrar a las comunidades y todo eso, mucha gente se acuerda de mi papá. Entonces para mí era un gran orgullo que luego traía mi camisa de la CNC y decía Torrescano, decía, oiga, yo conocí a su papá, ¿no?
Y híjole, ahí sí se te caen los chones, ¿no? Porque te tienes para una gran responsabilidad, ¿no? Y la CNC, del lado de mi papá, más el tema campesino con la familia de mi mamá, pues me encanta. Y le tengo un gran cariño. Entonces, de alguna manera empezaste a conocer a tu papá por la CNC. Sí, inclusive hay el área jurídica del edificio de la CNC se llama Edmundo Torres Cano. Hijo. Entonces se te van acomodando, ¿no? ¿Pero te contaban historias de tu papá o no? Sí, y te digo, esa vez fue en Villa de Ramos cuando me encontré un señor así. Y luego te ibas encontrando con más gente que lo conocía, ¿no? A ver, cuando falleció mi papá yo tenía 4 años y medio. No lo conoces, no. pues sí, no. Pero lo conocí por las anécdotas, por las historias de mucha gente que convivió con él. Qué increíble. Entonces, y luego ya, propiamente yo no conocía tanto el campo, pero por el lado de mi mamá, pues mi tío me enseñaba a chapolear, claro. Ya sabemos de animales y todo eso. Entonces, vamos, fue como un entretenimiento muy padre. Entonces te lo regresaron de alguna manera. Sí, y me encanta, ¿no? O sea, el sector campesino en México es un sector muy abandonado, más en este sexenio. Pero es la gente más noble que hay en México. Y porque sí hay unas grandes ganas de hacer las cosas bien. Y te das cuenta como abogado que te dicen, a ver, aquí vale más mi palabra que un contrato, señor. Tienen razón. Si ellos se manejan así, ¿no? O sea, tiene mi palabra. Tiene mi palabra, le firmo, mire, se lo firmo si quiere, y si no, también. Entonces, dices, oye, tiene más honor un campesino que muchos empresarios. La verdad, sí. Entonces, le tengo un gran cariño. ¿Has encontrado así como en la juventud de repente hay esa decepción en la política, que campesinos ya digan, ya estoy hasta la madre de la política en general, ni siquiera de partidos? Sí, a ver, que el campesinado ha estado tan olvidado. A ver, por ejemplo, esta conformación de los ejidos, que tienen una naturaleza inclusive prehispánica, lo hemos deteriorado mucho. Entonces, la fortaleza de los ejidos era la unidad. Cuando hacen el reparto agrario, pues propiamente ya empiezan a haber intereses personales. Luego te toca ver en el Congreso, y algunas veces me tocó verlo, cuando hay problemas hasta para que el ejido done para una escuela. Entonces ya no existe esa armonía o esa intención grupal, comunal, ¿no? Que eso sí es frustrante. O que el comisario ejidal es que vendió las tierras, eso es que se robó esto, es que se robó... Oye, a ver, no, eso era de todos. Por eso yo sí le sigo apostando mucho al tema campesino. Es una de tus grandes apuestas, pues. Sí. Buscar hacer algo. Impulsarlos, ¿no? A ver, yo siempre les digo cuando platico en entrevistas, yo sí soy aspiracionista, porque sí aspiro a generar mayores oportunidades, como cualquiera. Y mal haría a alguien que diga que quiere ser conformista, porque en este México sí tenemos que ser aspiracionistas, aspirar a algo mejor. Sí, bueno, lejos de la mediocridad, ¿no? O sea, a final de cuentas, tus papás se la partieron por algo, ¿no? Uno no tiene por qué hacer menos. Y tu responsabilidad es hacerlo mejor. Todavía más, exactamente. Nada. Y bueno, también tienes bastante experiencia como asesor jurídico, ¿no? Sí, bueno, cuando entro con Oscar me toca ser su coordinador, soy asesor de él, pero como él era el coordinador, yo fui el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso. ¿Cuándo era diputado federal o local? Lo primero local. En 2009. Okay. Yo tendría 23 años, creo. Y entonces ya era el secretario de la Jucopo, ¿no? Súper joven, ¿no? Súper joven. Y luego nos vamos a México, yo me voy con él un año nada más a la Cámara Federal, también padrísimo. ¡Wow! No. Una experiencia... O sea, un abogado es como su Disneylandia, ¿no? La Cámara de Diputados. Bueno, yo no sé, por ejemplo, para ustedes los comunicólogos, haz de cuenta como si fueras del noticiero de Televisa de las 10. Más o menos. Cada quien tiene sus aspiraciones, ¿no? Pero sí te entiendo perfecto. Por eso te digo que es tu Disneyland. ¿no? Entonces en la cámara, ¿no? Eso fue, híjole, extraordinario. Porque además cuando estás en la carrera, pues hacíamos viajes para la cámara. Entonces llegamos a ir a la cámara y pues te sientas en la curva, ¿no? La foto. Te tomas la foto, te tomas mi foto. Y te emociona y aspiras un día a estar ahí, ¿no? A poder un día... Sí te ves. Híjole, trabajar ahí era un sueño, ¿no? Entonces el día que trabajé ahí, híjole, increíble.
Y luego me ofrecen ser el coordinador de asesores de aquí del grupo parlamentario, ya no de un diputado, sino de todo el grupo. Entonces regreso. Más chamba. Más chamba, tenía como, no creo que eran como 7 jefes. Era más complejo, Sí, claro. pero la verdad con gran ánimo. Entonces me tocó estar de asesor del grupo ¿Cómo en parlamentario. cuántas comisiones estabas? Ya era como por temas, así me decían, teníamos, la verdad, Rosa María Huerta era la coordinadora del grupo parlamentario. Hacienda Municipal. No, ella, nos reuníamos, tenía las reuniones del grupo parlamentario y decían, a ver, traemos este y este tema. Uh-huh. Entonces, los temas complicados o donde había que ponerle atención, yo iba con cada uno de los diputados, según el tema que se tratara, ¿no? Y muy buena relación con todos los asesores de los diputados y con los asesores del Congreso propiamente. Entonces, con él estuve ahí 2 años, padrísimo, muy agradecido además con todo el grupo. Era una gran legislatura, estaba Rosa María, Rito Segovia, Paz descanse. Vadillo, Marianela, Claro, Calolo, Ramón Guardiola, equipazo, Sí, sí, sí. Muy Sí, había conocedores. Muy buena legislatura. Sí, ¿y cómo veías tú la oposición en ese entonces? O sea, como asesor, ¿tú cómo veías que de repente metías iniciativas y... No, pues, eran buenos, traíamos buen debate. Mi opositor en esa época, si yo era nada más PRI-PAN, era lo único que existía en 2012. Mi opositor de cargo era Osvaldo Ríos. ¡Hijo! Que además somos grandes amigos de tiempo atrás. Entonces podíamos hacer cosas padres, ¿no? O sea, veíamos temas que pudiéramos buscar equilibrios, ¿no? Entonces, era muy divertido. Pero aparte los dos son oradores, ¿no? Sí, nos gusta mucho. Osvaldo, ha habido generaciones de oradores. Osvaldo es de la generación arriba de la mía. Ok. Osvaldo Ríos, estaba Briones, Jorge Escudero creo que es más grande que Osvaldo. Okay. Fernando también es otro. Vamos, por camadas salimos, Sí. Entonces, Osvaldo me calificaba en mis concursos de oratoria cuando yo estaba en la universidad. Ok. Estaba padre. Pero entonces en el Congreso se vuelven a ver. No los encontré, pero ahora éramos opositores, pero amigos, ¿no? Entonces, pero nunca se llegaron así a discutir, pelear o... No, la verdad, le tengo un gran aprecio, es un gran amigo y nos tengo mucho respeto. Y cuando hay algún tema, hasta lo platicamos. Sí. También entiendes que no es de apasionamientos. No debería. O sea, muchos sí se apasionan, ¿no? Y lo toman hasta personal, incluso se casan con la ideología. No, a ver, hubo temas ahí durísimos, ¿no? Me acuerdo uno de la tenencia. Que sí, que no, y que era un voto el que faltaba, y fue cuando Chobo nos reculó. ¿Te acuerdas? Ah, sí, famosísimo. Algo de aquel lado y yo de este lado, y así como sumándole. Sí. Y échale, no traíamos mucho discurso nosotros, ¿no? Pero traíamos una indicación. Pero el asesor de repente sí cabildea. No cabildea, tú tarjeteas sobre todo. A ver, este punto puedes defenderlo con esto. Okay. El cabildeo no, ese es de los diputados propiamente. Puedes dar ideas. Claro, argumento. Que es lo que hace el abogado, argumentar a final de Exactamente. cuentas, ¿no? Pero luego que no es abogado, diputado, es más complejo porque lo tienes que explicar. ¿Cómo explicas algo que no... Una traducción. Una traducción. No porque sea difícil, sino porque tienes que salir de lo más básico hasta lo que quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, explicar que es una jurisprudencia. Si nosotros decimos, es una jurisprudencia, si tú le dices a un abogado es como, pues está bien. Sí. Una jurisprudencia, muchos No, se lo dice una periodista y olvídalo. Jamás. Sí, entonces tienes que explicar, son sentencias reiteradas, claro. Entonces ya salió un criterio y ese es el que está ahorita. Y aparte para que no se malentienda, o sea, para que no uses cualquier tipo de lenguaje y que lo pueda interpretar de otra manera, claro. ¿No? No, pero la verdad, esa legislatura era un gran grupo parlamentario que todos la traían mucho conocimiento, cada quien en sus áreas, y buenos para el debate también, con muy firmes. Sí, había nivel. Y muy unidos. Es una gran cualidad de esa legislatura. Comparada con otras recientes y anteriores. No las puedo calificar porque no trabajé con ellos, pero esa legislatura era muy unida y eso me gustaba mucho. Pero entonces ya tenías como un recorrido pues, de varios años como asesor jurídico importante. Pues por lo menos era un buen cargaportafolios. No creo, más de aportación, ¿no? Yo creo que más de aportación eran padrísimos legislativa. Y se dejaban ayudar, que eso es muy importante. Y después conozco a Joel Ramírez, cuando lo nombra presidente del PRI, y me invita a ser presidente de procesos internos.
Y entonces ahí con él, conozco a Juan Manuel Carreras el día que se registra. Sí, Juan Manuel, pues mucho gusto, me da sus papeles, se registra, candidato a gobernador. Pero esa vez lo conociste, Juan Manuel. Sí, el día que me entregó sus papeles de candidato. Ok. Entonces ahí fue cuando, pues mucho gusto. Y después ya me nombran secretario jurídico del partido, con Joel, para todo el tema de legal, y ya luego me invitan a ser su secretario privado, ¿no? Que fue una gran experiencia. Pero ¿cómo sale esa invitación? O sea, ¿te ubica como destacado abogado? No, pues es que en la campaña, luego nada más ubicas a los de la campaña de afuera, sí, los que andan en los... Casi siempre, sí. Hay una campaña de escritorio que también es bien pinche y también te desvelas. O que no es tan gratificante. Detrás de cámaras, dijéramos acá. ¿No? Es el detrás de cámaras, precisamente. Que tiene mucha importancia. Entonces a mí me tocó estar en el detrás de cámaras de la campaña. Y nos tocaba el pleito en el CEPAC, y los del INE, y esto y aquello, ¿no? Entonces me tocaba ver varios temas con el equipo, y ahí yo creo que fui participando, y ya fue cuando me invitan, ¿no? Ya cuando gana, dice, oye, ¿qué haces? Pues nada, vente, mañana vamos a tal lugar, y ya luego me invitas a ser secretario privado. ¿Pero tú ya tenías tu despacho, o no? Sí, ya, o sea, seguía. ¿Tú ya estabas trabajando? Yo seguía haciendo mis asuntos porque, pues al final de cuentas, a ver, en la política tienes que estar preparado para 3 cosas: para ser, para no ser y para dejar de ser, en un minuto. Entonces, yo creo que no puedes estar a la expectativa de vivir de la política, porque esa se acaba en un segundo. O sea, entonces, afortunadamente, pues tengo una formación que me da para poder trabajar, ¿no? Entonces, ya cuando me invitas a ser secretario privado, pues fue una dinámica completamente ¿Pero diferente. le dijiste inmediatamente que sí? O a ver, déjeme lo checo. O... No, la verdad es que no sabía qué hacía un secretario privado. Si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera pensado más, pero muchos me decían, oye, felicidades, y otros me decían, oye, pues, con la pena, condolencias, porque acabas de terminar tu vida. Porque si eran 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, los domingos ya eran menos, ¿no? Pero había domingos libres, ¿no? Recuerdo una vez que llegamos de una gira con el gobernador a las 7:30 de la noche y dijo, bueno, nos vemos mañana. Y yo así, ¿y qué se hace un jueves a las 7:30? ¿No? O sea, no sabía ni a quién hablarle, porque ya estaba acostumbrado a salir a las 10 o 11 de la noche. Pero aparte no puedes andar compartiendo como la agenda del señor gobernador. No, o sea, ¿a quién le preguntas, oye, qué hago si me dice esto? No, o sea, no, 7:30 llegas a tu casa y es como de, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía ni idea de qué hacer, porque es muy absorbente este trabajo. Claro. Muy gratificante porque conoces todo. O sea, tienes la oportunidad además de estar al lado de un gran gobernador, un gobernador que en realidad sí se la partió por el Estado y que yo estoy seguro que vamos a ver muchos resultados. Pero además su habilidad para poder concertar, para poder tener trato, de conocer gente, de conocer todo San Luis, ese sí, conocimos hasta el último rincón del Estado, que eso es una gran oportunidad también. Claro. ¿Tú no habías tenido oportunidad como de recorrer todo el Estado? Vamos, yo creo que antes de llegar con el gobernador conocía 25 municipios. No. De pisa y corre, ¿no? Así como cuando pasas el fin de semana ibas a Santa María o ibas a las Carnitas a Hualulco, ¿no? Pero en esencia no. Pero en esencia no, y que fueras al último rincón, a la última escuela. Saludar a la señora de las gorditas. O sea. Y que llegaras hasta allá, híjole, de eso sí, increíble. ¿Fueron cuántos años ahí de secretario? 4 años casi. De en chinga, 24/7. Una locura, pero padrísimo. ¿Sí? Muy padre. ¿Y lo volverías a hacer? O bueno, un nivel así de... Sí, claro, y muy agradecido también con el gobernador. Entonces, de ahí te vas a otros cargos en el PRI, ¿no? De ahí, a ver, fue la elección del 2018. Ajá. Y no nos fue bien. Nos pasó esto de la cuarta transformación. Y entonces, pues a mí me gusta mucho el partido. Y con Elías, que tenemos una historia además más antigua, familia, me dice, oye, vámonos al partido, ¿no? Pues yo digo, bueno, yo quiero ir con Elías, ¿no? Si quiere, denle, ¿no? Pues cada quien... ¿Cómo le dijiste eso al gobernador? Oiga, ya me voy, ¿eh? No, me quisiera ir al partido. Bueno, pues si tú lo consideras, pues dale, ¿no? Pero no te dijo, no, acaba. No, al contrario, a ver si es lo que te gusta. O sea, sí fue una decisión libre tuya. Sí, claro. O sea, a ver, a mí me apasiona el partido.
y vamos con Elías y con Yolanda al partido. Después nos toca ser 2 meses presidente del PRI. Sueño de cualquier priista. De cualquier priista, yo creo que su más grande aspiración es ser presidente de su partido. Para mí fue una gran oportunidad de haber sido presidente del PRI. ¿En qué momento, o sea, siendo presidente del PRI, en qué momento te tocó recibir al partido? En el cambio... ¿Cómo se encontraba? Bien, a ver, estamos armando los consejos, los comités. Hay una etapa crítica, muy dolorosa como persona, como priista, que es cuando fallece Aurelio. Entonces esa sí me quedó marcada. Para todos, ¿no? Para todos. Yo creo que deja tú el priismo, la política en general, o sea, era una persona, un ser humano... Era el amigo. A mí me toca Aurelio conocerlo cuando entro a la universidad, con la grilla universitaria, con Margarita, con Omar, Víctor, sí, claro. Víctor Salgado, todos ahí nos empezamos a conocer, ¿no? Entonces Aurelio, cuando estábamos en esa época, luego tratas de hacer remembranza, ¿no? ¿Desde cuándo conocí a Aurelio? Desde que me acuerdo, o sea... De siempre. De siempre, siempre había estado Aurelio. Entonces me toca ese momento que fue muy crítico, muy triste para el purismo y como persona también, ¿no? Entonces, esa fue la parte no grata de esa presidencia. No, pues un golpe al corazón del PRI, ¿no? Muchos lo decíamos así incluso, porque era una persona muy, muy allegada y aparte muy entregada. O sea, no le podías hablar mal del partido, a ver, no, te argumentaba y te defendía. O sea, no, mis respetos para Aurelio. No, les dije, oigan, a ver, es que todo aquel que se preciara de ser priista conoce a Aurelio. Sí, claro. Y defendía carreras, y defendía, o sea, al priismo. Él creía en el priismo. Sí, gran hombre. Gran hombre. Sí, yo creo que sí. Sí, de los pocos priistas que, digo, sin agravio, ¿verdad? No. Pero entonces me imagino que enfrentar eso, ¿no? Y aparte, pues, exigir a las autoridades, a ver. Sí, bien pinche. O sea, qué duro, ¿no? Duro, pero bueno, mira, salió lo que tenía que pasar y tenemos un grato recuerdo de Aurelio. Eso sí, eso es importante. Pero bueno, vas avanzando entonces en el camino dentro del PRI, en varios espacios, procesos internos primero, presidente del PRI nada menos, luego otra vez procesos internos, ¿o cómo estuvo? Sí, no, inclusive ahorita soy presidente con licencia de procesos internos. Ok. Me nombra Elías Iyoli secretario de organización. Okay. Entonces, regreso, ya no me tocan los procesos internos de 2021, me toca parte de la secretaría de organización, me toca hacer en el tras bambalinas que decíamos, o el detrás de cámaras, me toca ayudar a hacer el convenio de la coalición. Okay. Una noche histórica para San Luis, para México. A ver, era el primer convenio que se hacía. Y eran las 6 de la tarde y nosotros estábamos... ¿En ceros o qué? Ceros. Hijo. Y a las 9 de la noche dicen, sí, pero así la redacción. Y toda la redacción era, mandabas una redacción en WhatsApp, así, no, que así con los de México, y andabas allá y aquí. Y entonces a las 11 de la noche me dicen, ya vete al PAN, porque ahí ya lo tienen armado. Ellos ya habían armado PAN, PRD, Conciencia. Ellos ya estaban para salir. Bueno, el PAN es lo que tiene, como que es muy estructural, ¿no? Sí, así, ya esto así, tienen. esto así. Y entonces yo nunca había ido al PAN. Entonces, híjole, sí fue como el primer día de, ¿cómo entras? ¿Por dónde? No, yo traía mi cubrebocas que traía el PRI. Dije, no, mira, esta es como la protección del PRI. Tu estampita del PRI. Protección, porque no sabíamos qué iba a pasar. Ahora, al haber sido ese el primer convenio nacional, todos eran con expectativas. Cuando se da y se lo mandamos al hito, desdobló otras cosas. El Va por México es potosino, si lo llegas a ver así, porque no, todos los partidos andaban viendo cómo, pero vamos, nadie daba el primer paso, y San Luis dimos el primer paso, y ahí se desdoblaron los demás. Okay. Yo creo que si no hubiera salido San Luis, no me atrevo a decir que no se hubiera logrado, pero tal vez se hubiera logrado de otra manera, pero sí fuimos pioneros en eso. Sí estaban al nivel, o sea, todos estaban como en la misma pues conciencia de qué iba a ser la coalición. No, a ver, te estoy diciendo que eso fue a las 6 de la tarde, no sabíamos qué íbamos a hacer. A las 10 de la noche dijimos vamos juntos, y a las 11 de la noche hacemos un convenio.
¿Tú te casarías con alguien que conoces hace 5 horas? No. Menos que ha sido enemigo histórico. Imagínate casarte. O sea, era impensable. Yo no sé si te tocó en la campaña la gente que te dijera, es neta. Sí, pero luego entendimos, pudimos ir viendo cómo, ¿no? La coalición es tan compleja y tan sencilla como lo quieran manejarse. Podías tú ser muy priista y decir, no, a ver, esta posición es del PRI, y ahí vamos, así. Yo tuve la fortuna de contar con un gran compañero de fórmula, un panista, Pedro Tobar, muy reconocido panista, y entonces dije, ayúdame para poder hacer esta coalición, ¿no? Porque entonces en este matrimonio, pues los hijos también tienen que llevarse bien. Que estuvo bien complicado. A ver, ya vamos a entrar así de lleno en el tema de la campaña porque estuvo bien interesante. Porque ya al momento de cuando se iban a poner de acuerdo en las estrategias para el día de, a ver, no, el PRI hace las cosas así, no, pero el PAN le ha funcionado siempre así. Y hablamos idiomas diferentes. Totalmente. O sea, hasta cuando hablabas de temas, nosotros le llamamos a una cosa estructura electoral, estructura de operación. Sí, sí, sí. Y entonces cuando lo eres companista decía, eso es esto, ¿no? Y, a ver, espera, casi tenemos que sacar un diccionario, ¿no? A ver, cuando ellos digan esto, quiere decir, el lenguaje priista es esto. Y a la inversa. Claro. Sí fue complejo, pero... frustrante hasta de repente, ¿no? Sí, claro. Porque pues eran horas... No, y entendías también que había agravios históricos, lugares donde no podías pedirle al priista que se sentara con un panista, porque hay temas familiares, hay historias que no puedes sopesar con un convenio, agravios durísimos de los dos lados. Entonces tenías que llegar ahí, oiga, vamos, ¿no? ¿Sí lograste reconciliar de repente o algunos, llevar la fiesta en paz? A ver, como en un matrimonio, vamos a la fiesta contentos, ¿no? Ya mañana, olvídate un ratito de lo que ha pasado. De lo que tenemos de historia y vamos a salir hoy bien. Entonces, fue muy complejo en algunas partes. Creo que quienes entendimos cuál era la dinámica de la coalición, la supimos aprovechar. No en todos lados fue exitoso. A ver, la lógica no era sumas PRI y PAN te va a dar 20. La suma era sumar qué es PRI, qué es PAN juntos. O sea, la matemática no era de que en automático lo que sacaste en el 18 lo duplicaras, ¿no? Sino era poder transitar con eso. ¿Y qué era? ¿Tú cómo lo explicabas? El reto de Andrés Manuel era otro. A ver, para poderse juntar en lenguaje futbolístico, se juntó el América y el Chivas. Sí. Porque teníamos que ganarle al Tigres, que anda bueno, bien, jugando bien. Sí. Así. ¿Así lo explicabas? Sí, en los mítines decían, a ver, más sencillo. Es como el fútbol. Ganó el Cruz Azul, trae un gran equipo. Pero ¿cuál era el objetivo? O sea, ganar. A ver, los que nos gusta la política y... ganarle a Andrés Manuel. Sí, entonces en esto estás para ganar. Aquí no se trata de juegos, o sea, no es un juego infantil como que digas, oye, mira, mijo, perdiste, pero jugaste bien padre, ¿no? Y te barriste muy bien y paraste un tiro, ¿no? Se pierde o se gana. ¿Qué necesitabas? Ganar. Y entonces yo les explicaba, sobre todo a los comités municipales del PRI, del PAN, PRD, y a los panistas que la verdad fueron muy generosos conmigo, si les oigan, a ver, estamos en una super selección. En lenguaje futbolístico, ¿no? ¿Nos cuesta trabajo ideológicamente? Sí, muchísimo. ¿Tenemos agravios? Sí. O sea, pese a quien le pese, pues son las grandes ligas. O sea, PRI y PAN han construido el sistema político que tenemos actualmente en México. Entonces... han construido el país. Punto. Se acabó. Otros lo están destrozando. Sí, y lamentablemente Andrés Manuel se puso como tiro al blanco en la campaña, ¿no? O sea, de hecho, la publicidad de Morena era la figura de Andrés Manuel. Era terrible lo que estaba... Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, nosotros no traíamos ningún candidato que hubiera salido en una tómbola. Ellos sí. Desde ahí tú dices, ¿qué es lo que quieres para tu país? Para tu estado. Así de sencillo. No estás al sorteo. Eso creo yo. No era fácil una candidatura a diputado, ¿no? Por mayoría relativa. No,
La lograste. Muy padre, muy agradecido. La verdad es una campaña que también tienes que disfrutar, ¿no? O sea, tienes días de no dormir, de mal comer, todo, pero te sensibilizas también de muchas cosas. Y el distrito es un distrito muy noble, es muy grande, es de muchos municipios, pero de muchas realidades, que te da la oportunidad de conocer otra parte. ¿En un día cuántos municipios veías? Por la distancia, lo que establecimos fue un municipio por día o 2, pero no sobre municipios, sino sobre seccionales. Es que por la extensión que decíamos, ¿verdad? Sí, es una locura. Entonces, por ejemplo, un día te ibas a Río Verde y al día siguiente... No, por ejemplo, un día completo Guadalcázar. Ok. Y al otro día si iba al Naranjo, que era lo más retirado, Sí. por ejemplo, me quedaba 2 días ahí, porque entonces no te convenía ni regresar. Entonces, cosas así vas ahí aprendiéndole. Pero entonces sí estabas lejos de tu familia, o sea, sí... Sí, era complejo, ¿no? Pero la verdad, mi familia se metieron de lleno. O sea, mis primos de Estados Unidos vinieron a votar. Órale. Solo a votar, ¿no? Ese día y se regresaron al otro día. Órale. Entonces, te da la oportunidad y el respaldo de una gran familia. Claro. Y volviste a Rayón. Sí, y he ido a Ciudad del Maíz y a Cárdenas. Pero te ubicaba la gente de Rayón que decían... Ubicaban sobre todo a mi abuelo. A tu abuelo, ya no tu papá. No, Bueno, no, a mi mamá. el papá de tu mamá más bien, Sí, es cierto. Sí, lo sí, ubicaban mucho y la familia de mi mamá es muy conocida, el apellido Los Medina. Okay. Sí había mucha referencia de mis tíos, el que fue el presidente del PRI. Entonces, algunos te ubican muy bien y otros te dicen, no, pues es el hijo del sobrino de... Claro. De ahí va saliendo la familia, ¿no? Eso identifica mucho más, ¿no? Eso favorece mucho más el tema, Sí, ¿no? generas más empatía. Claro, porque creciste como ellos. Sí, y conoces, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, fíjate, traemos un problema durísimo con la migración, ¿no? Ayer que veía lo del presidente que presumía lo de las remesas que hizo, a mí me daría pena. Porque son gente que no encontraron oportunidades en su municipio, en su estado. Entonces, más bien debería ser un síntoma de vergüenza, de, Sí, híjole, qué pena que allá le estén haciendo y aquí no. O sea, ese dinero era para Claro. generarlo aquí. O sea, el sueño de muchos chavos en la zona media es cumplir 18 para ir a Estados Unidos. Esa es la aspiración. Que a ver, no está mal el aspiracionismo, pero... Sí, pero debes de... ¿Por qué no puedes aspirar a estar en tu país? Contra lógica. Lo que pasa es que hay un aspiracionismo mejor en Estados Unidos. Y eso es vergüenza para el país. O se ha generado más esa mercadotecnia, ¿no? De que el aspiracionismo en Estados Unidos es como lo ideal, cuando la verdad sí le batallan. O sea, toda la gente que está allá no ha sido de gratis. No, es el sueño americano. Pero a ver, allá trabajas, tienes oportunidades de trabajar con un sueldo, a veces bien remunerado, a veces no, pero tal vez una mejor calidad de vida. Aquí, y lo ves ahora, sobre todo con el tema de los chavos que se involucran en la delincuencia organizada. Híjole, mira, un día me tocó ir con los cañeros de Tamazopo. Hay niños que cortan, que son cortadores, para que les paguen 150 pesos, 200 pesos un día. Bien pagado, ¿no? Y están desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y se rompieron completamente el alma, ¿no? La caña. Y olvídate de la escuela, o sea... Sí, no, a ver, no estudian, ni siquiera punto. es tema ese. Por 200 pesos. Son $10. Estados Unidos en una hora ganan $10. No, pero si llega el narco y los recluta. Obvio. Sí, claro. Entonces, ¿por dónde avanzas? Qué terrible, ¿no? O sea San Luis y en específico San Luis. O sea, vive unas realidades muy contrastantes. Que no te imaginas. Muy, ¿Sabes de los sensibles. cañeros? Híjole, sí te parte, ¿no? Porque además estaban todos juntos, ¿no? Papás, hijos, generaciones. A lo mejor estaba el papá, el hijo y el hijo del hijo cortando caña. Y no estaban en la escuela. Menos las niñas. No, bueno. Esa es una condición todavía más vergonzosa. Porque hay lugares donde el machismo todavía está muy penetrado, donde solo estudian los niños, no estudian las niñas, donde falta todavía muchísimo respeto
Fíjate, ahí, el otro día platicaba con una feminista, el tema de los centros de justicia para mujeres y todo esto. Una vez en la gira que me tocó con el gobernador, una señora dice, miren, a nosotros ya nos dijeron que está mal que nos peguen, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero nadie le ha dicho a mi marido que está mal que me pegue. Hacemos un tema de contención contra la violencia de las mujeres dirigido hacia las mujeres. No hay, o bueno, a mí no me ha tocado ver, a lo mejor me equivoco, que den cursos de sensibilización. El hombre está mal que pegue, que ejerza violencia. Porque entonces nomás haces de justicia, sí tienes donde denunciar, sí tienes donde te puedan atender como mujer, ¿no? Violentada. Pero bueno, ni siquiera debiste haber llegado a eso. Claro. O sea, a ver, ¿a poco no han hecho talleres para los niños de primaria, de secundaria, donde les enseñen cuáles no deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer, y que es muy malo y tiene consecuencias agredir a una mujer? Y yo creo que con eso evitaríamos los centros de justicia para las mujeres. Sí, bueno, la prevención. Sí, sí, lo que tú dices es totalmente, tiene todo el sentido, ¿no? Que desde niños, o sea, en el sistema educativo puedan incluir el tema de la perspectiva de género a final de cuentas, ¿no? A los niños, no a las niñas. Porque luego hacemos temas de perspectiva de género dirigido a las mujeres. No, a ver. Pero no va al mundo... ¿Pero por qué no lo haces en las escuelas, en la primaria y en la secundaria? Sí, bueno, ahí puede ser obligatorio y vas porque vas, ¿no? Pero A ver, ¿por qué no? Porque también hay mucho adulto hombre que no permite, ¿no? O sea, vamos a hacerlo. Hay mucho choque que hay que romper, ¿no? Claro, pero esas cosas son las que sí tienes que romper. Claro. ¿Qué tienes tú en tu agenda legislativa ahorita? Ese tema, cuando eres papá y más de una niña, piensas ya en todo, ¿no? Y te futureas durísimo. Ese es un gran tema que yo sí quiero meterme, el tema de educación. Yo creo que, mira, un día escribía de la Fuente, decía, mira, un país para que esté bien tiene que tener bien su educación, buenos ingresos para sus trabajadores, un buen sistema de salud y un buen sistema de pensiones. Ahorita en México no tenemos ninguna de las cuatro. Ramón de la Fuente, que es de la 4T. ¿Sí? Yo creo que Juan Ramón de la Fuente, sí, se daría un balazo ahorita si vuelve a escribir, a leer lo que escribió. ¿Pero por dónde empezarías? Por educación. Okay. Por educación es pieza fundamental para hacer bien las cosas. Pero a ver, ¿mandarle más dinero para eso o no, cambiar el modelo? Poner orden. A ver, el modelo educativo tiene muchas realidades. Ahorita lo vimos con la pandemia. Yo lo veía en el distrito. Oiga, a ver, clase en línea, no hay luz, mucho menos van a tener una tableta. En la vida una computadora. Esa es una realidad. Claro. No tienen baños dignos. Los maestros con salarios miserables en algunos casos, que hacen un gran esfuerzo todavía por irse a vivir a la comunidad de Santa María Acapulco, por ejemplo, dejan a su familia, tienen que buscar dónde rentar sus alimentos, y con una escuela deplorable. Hay un equipo increíble, los CONAFES, increíble, o sea, esos son héroes nacionales. Lo que hacen es único y les falta un buen reconocimiento. Apostar a la educación. Yo creo que si hacemos algo bien para la educación, los resultados no los vamos a ver hoy. Es que ese es el problema. O sea, que luego muchos políticos, digo, tú estás apenas como naciendo en la política, ¿no? Uh-huh. Con ahorita que ya eres diputado electo. Pero muchos políticos o gobernantes le han sacado a eso porque no se ve. O sea, es como las obras, ¿no? Tienes que cambiar el drenaje. Ah, no, ¿cómo? ¿Cómo inauguro un drenaje? ¿No? Es parecido. Por eso le sacan. A ver, mi mamá y mi papá eran maestros. Mi señora es maestra. A mí me tocó ver a mi señora conectada todo el día. Y echándole y buscándole y cómo, ¿no? Entonces, hay que apostarle a la educación. A ver, yo sí tengo, yo sí creo que los maestros están haciendo un gran esfuerzo. No son huevones, como alguien les dijo. Sí, no. Hicieron un gran esfuerzo. Hay unos que sí podrían merecerse el término. Sí. No, yo tengo una tía maestra y día y noche, o sea... Hacían dobles turnos, porque además contestaban preguntas a las 11 de la noche. Sí. Y además son papás, o sea, casi la mayoría de los maestros
son padres O de cuidan, familia. o cuidan a su papá también, o sea, cuidan enfermos o cuidan a otras personas. Sí, y les pedían que anduvieran haciendo tareas y todo este rollo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tener que apostarle a la educación. A mí que me hubiera gustado, cuando era niño, oye, pues por lo menos tuvieras alcance para poder crecer. El otro día platicaba con amigos, no sé si a ti te pasó, que cuando ibas a la clase de computación era una computadora y tú veías al maestro cómo escribía en la computadora. Y esa era la clase de computación. ¿Por qué no le apostamos más a eso, no? A tener mayor civismo. Nos hace mucha falta el civismo en las escuelas. La crisis de antivalores es un problema gravísimo. Ahora elogias el antivalor. Muchos chavos eso le van, ¿no? El antivalor es algo bueno. Bueno, hubo una campaña, gobernador, que cómo se manejó, que Y le van a eso. desastrosa, ¿no? Entonces, tenemos que apostar en oye, los valores morales, es importantísimo. Que tenga respeto. Yo creo que con eso podemos crear una mejor sociedad. Podemos hacer grandes puentes, carreteras increíbles, tener escuelas fregoncísimas, pero si no le metes a la educación, tanto a la capacitación de los maestros como actividades que los chavos se sientan parte de, no va a servir de nada. O tendrían que ser políticas como muy estrictas, ¿no? Para los gobernantes, para que Sí, claro. se vean forzados a hacer esas... De reciclaje. A ver, si haces educación, vas a tener una gran resuelto la mitad del problema de la basura. Totalmente. Te va a costar menos. Del desperdicio de agua. Claro. Vamos a observar. No, y despiertas conciencia desde muy temprana edad y son, o sea, ahora sí que es un cliché, pero realmente son esponjitas. O sea, lo que ven en ti como adulto... Eso es todo. A ver, ¿cuánto nos ahorraríamos en centros de justicia para mujeres, en ministerios públicos adscritos para temas de violencia contra las mujeres, cuando erradiquemos la violencia? Claro, claro. Que van a hacer falta sin duda, ¿no? O sea, también hace falta el espacio. Porque ya estamos haciendo contención, no hicimos prevención. Vamos haciendo prevención, es más barata. Como la salud. Eso sí. A ver, la salud preventiva era mucho mejor. El Prospera era un gran programa. ¿Por qué? Porque tenías prevención de salud. Si tú tenías tus hijos, para que te puedas acceder al Prospera, te tenías que llevar las citas médicas, tenían que haber ido a revisión dental, tenían que haber ido prenatales, esto y esto, y además las asistencias a la escuela. Si cumplías con todo eso, ahora sí te dábamos tu dinero. Ahorita le dan a los ninis que sacan 4 en calificación, claro, que si quieren van y si quieren no van, y el dinero que le dan jamás llega a la mesa. Políticas públicas de vergüenza. Asistencialistas tontas. De eso creo que lo queríamos hablar. Pues no va a ser nada fácil, por supuesto, ¿no? También trae la legislatura, bueno, el Congreso de San Luis Potosí trae un desgaste muy importante en el tema de desempeño legislativo principalmente. ¿Por qué ponen tabuladores? A ver, y lo platicamos antes de... Sí. Traemos un rezago de 600 iniciativas. Yo creo que más. Nos dijeron en el curso. 600. Ah, no, bueno. Es el dato oficial. Okay. Pero esos números habrá que ver cuántas son de forma. ¿Cuántas le cambiaron una palabra? Una coma. ¿Cuántas son de fondo en realidad? A ver, luego han caído en cuenta es que presentó más iniciativas. ¿Y te resolvieron algún problema en casa? El impacto, o sea, ¿cómo mides el impacto en la sociedad? ¿Sirvió de algo? ¿Y qué entiendes que hace un diputado? A ver, tú vas a traer ventaja, ¿no? Tú vas a traer ventaja porque ya fuiste asesor jurídico del Congreso del Estado, pero también de la Cámara de Diputados. ¿Sabes cómo funciona o cómo es el procedimiento, no? El procedimiento legislativo es sencillo. La idea, hay leyes que no son para todos y que tampoco puedes pedirle a todos que sean iguales. Cuando nuestros amigos tienen muchas realidades, ¿cómo buscas las leyes tienen que ser generales, no puedes hacer una ley especial, pero sí tienes que buscar que leyes resuelvan el problema del día. Si fuera por decreto quitar el hambre, créeme que ya lo hubiéramos hecho. Pero a ver, ¿por qué no buscas exenciones fiscales para emprendedores, para los que quebraron por la pandemia? De eso se trata. ¿Y por qué no le apostamos a eso?
que vayan recursos para detonar economía, que tengas empleo, que tengas alumbrado. El alumbrado ayuda mucho a bajar los índices de inseguridad. Vamos apostándole a eso, a mayor certeza para los municipios que tengan autonomía financiera. Les quitaron el fondo minero. Una pena. Es una vergüenza para el país porque ahora les dan migajas a los municipios. ¿Cómo los fortaleces? A ver, hay un tema, hay una propuesta del gobernador electo de quitar el pago de derechos vehiculares y la licencia, ¿no? Bueno, una lana de eso, de lo que se recauda, va a los municipios. Vamos a ver cómo van a poderlos compensar. Ojalá no se las quiten. Claro. Para San Nicolás Tolentino, 40,000 pesos es muchísimo. Y es nada a la vez, o sea, ¿qué puedes hacer con eso? Claro, pero a ver, resuelve problemas de día. En las escuelas decían, a ver, vamos a quitar el pago de cuotas escolares, ok. ¿Cuánto se va a presupuestar para trapeadores, pinol, cloro de las escuelas? Nadie ha dicho eso. Solo pagan los padres de familia por cuotas escolares. Y lo administran, no la escuela, lo administran los padres de familia. Es bien fácil prometer cosas, pero hay que darle la solución al otro, ¿no? ¿Y cuál va a ser la forma de hacer legislación, ¿no?, en el Congreso? ¿Cuál va a ser tu rigor para construir? A ver, algo que sí me comprometió en la campaña, primero saber bien lo que vas a votar, que sí lo conozcas y que veas los alcances positivos y negativos que vas a hacer. A ver, vamos a hacer una oposición, pero hay que ser una oposición responsable. Hay que saber qué sí conviene y qué no conviene al Estado. No porque, oiga, no, yo soy oposición, pues voy en contra de todo, ¿no? Al estilo Chairo, ¿no? No, ¿por qué? Pues porque no, oiga, esto sí, pero por esto. De eso se trata, de que podamos construir las cosas bien. Pero ahora te vas a involucrar porque ya no eres asesor jurídico, ahora eres el diputado y vas a tener con doble responsabilidad, porque ¿no? Entonces, si no lo hago bien, y mi señora y mi niña no me dejan entrar a la casa, por vergüenza. Así. Porque no se trata de tener la foto del gobernante, ¿no? En alguna vez leí que lo que tienes que tener es la foto de tu familia, que le estás cumpliendo es a ellos. De eso se trata. Entonces, bueno, vas a ser equipo ahí con el grupo de asesores que ya conoces seguramente, ¿no? Y que vas a tener que hacer y este es opcional, o sea, no te quieres llamar como líder, pero como mediador te puedes... Alguien que busque consensos y que haga bien su chamba. O sea, no busques hacer algo más allá, haz lo mejor que puedas tu chamba. Yo creo que eso hace de las personas, bueno, no busques hacer algo extraordinario, nomás hazlo bien. Si lo haces bien, ya vas de ganar. ¿Y ya has logrado avances con algunos compañeros? Sí, hemos tenido muchas reuniones, estamos valorando muy bien cuáles son la agenda legislativa de la fracción. Tiene que ser una agenda muy precisa, no ilusoria, ¿no? Andan diciendo esto de, a ver, vamos a quitar el problema del agua en San Luis. El problema del agua en San Luis es más grande. Vamos a mejorar el sistema de pensiones. Voy a ver primero cómo está. Vamos a garantizar la certeza laboral. A ver. Pero bueno, no puedes empezar de cero. Se supone que ya hay un trabajo. Sí, claro, ya empezaste. Y ya inclusive yo tengo iniciativas ya presentadas Okay. Como ciudadano. Okay. Porque San Luis sí te da la oportunidad de presentar iniciativas con carácter ciudadano. Okay. Entonces, primero desahogar eso. Ver qué es lo que dejaron los diputados que pueda ser factible. Que no nomás para darle el número. ¿Qué es de lo que hay? Habrá que ver cómo armamos a lo mejor una comisión especial para atender el rezago, darle trámite rápido y ver qué hay que sí funcione. ¿No te hubiera gustado ser coordinador? A todos nos gustaría haber sido coordinadores, pero también tienes que ser muy realista de cuál es tu situación. Entonces, yo la verdad le dije a Mauricio como sabía que él fuera mi coordinador. Y claro que sí hubiera aspirado, pero también entender cuál era tu situación. Y yo creo que el perfil idóneo para la coordinación era Mauricio. O sea, vas dando como esos pasos firmes, pues, para llegar a ser.
hacerlo bien. Juan Manuel Carreras, ¿es tu amigo, político, personal? ¿Cómo quedas en esa relación? Fue mi jefe, gran amigo, un hombre de admirarse, sí le admiro muchísimo y que le tengo un gran agradecimiento. O sea, me dio una oportunidad de vida para poder ver otras cosas. Y yo creo que un potosino muy comprometido con su estado. Okay. ¿Y el PRI, quién lo va a levantar? Nosotros, todos los priistas y todos los ciudadanos. Sí queda quien, sí queda quien quiera ese reto. Sí, claro. Sí. A ver, el PRI es un partido que no se hace, es un partido que a lo mejor pudiera sonar que ya está muy quemado, ¿no? Muerto. Así suena. En todas nuestras familias, todos tenemos un gran priista siempre. Todos. Todas nuestras familias, incluyéndonos, ha sido beneficiario por algo que hizo el PRI. ¿Estuviste en la universidad? Bueno, ¿quién buscó la universidad aquí? Bueno, has tenido beneficios de ISSSTE, de IMSS. Tu casa la compramos con Infonavit. Eso lo hizo el PRI. Tampoco podemos vivir de la historia. No. Y también luego el señalamiento, no, es que son corruptos, son esto, son aquello. Oigan, a ver, también los hermanos de Andrés Manuel no han dicho de qué tienen el dinero. Y los priistas, vamos a decir, bribones, por poner un término, ya no están, muchos están en Morena. Entonces, los que se señalan, habrá malos también, pero ahí me gusta decirlo también en lenguaje futbolístico. A ver, el PRI es un gran equipo, puede tener jugadores malos que alguna vez cometan una falta, que los expulsen o que los corran, que no vuelvan a jugar, pero no quiere decir que el equipo sea malo. Es a lo que voy, que puede haber turbulencias, ¿no? De repente en diferentes organizaciones como es el Partido de la Revolución Institucional, pero ahí vas a seguir. Sí, a ver, es el partido al que yo pertenezco desde antes de nacer. Y tengo gran convicción porque creo además en lo que dice el PRI. No creo en lo que dicen otros partidos. Del PRI. Del PRI, a ver. Sí, claro, porque tienen otras concepciones, ¿no? O concepciones antipriistas por quererse ver diferentes, pero que luego cuando los echas a andar, a ver, uno bien fácil. Morena en sus estatutos dice que no te puede reelegir plurinominalmente. Así dice el estatuto. Los 2 diputados que hoy van en Morena, sí, claro, son reelegidos plurinominalmente. Sí, claro. Ellos impugnaron y su propia Comisión de Justicia de Morena dijo, sí son ilegales nuestros estatutos. O sea, no lo digo yo, sí, claro. Y el que me lo dude le enseño su sentencia. Entonces dices, a ver, ¿cómo dices que eres purista cuando tú mismo transgrediste todo lo que tú creaste? Entonces no tienes coherencia en lo que estás haciendo. Entonces, como priista, como abogado, ¿no? Toda esta experiencia que has tenido, pues inicia una carrera política, ¿no? El 14, 15 de septiembre, ¿cuándo toman protesta ustedes? El 14. 14 de septiembre, para ti inicia una carrera política. No. ¿Por qué no? Si empiezas a ser diputado. No, porque la carrera política la iniciamos todos, desde que negocias con tus papás. Okay. A ver, fíjate, ahí traemos mal un concepto muchos. Muchos dicen, los políticos son los que están en los partidos. No es cierto, todos somos políticos. Todos negociamos alguna vez con nuestros papás poder ir al antro y llegar temprano. Eso es política, es negociación. Negociaste con tu pareja, negocias con tus hijos. Eso es política. Todos hemos hecho carreras políticas, solo que las vemos diferentes, ¿no? A lo mejor va a ser una etapa donde voy a hacer carrera política de la vida pública sin jefe. En todas las demás yo había tenido jefe, entonces es distinta. Ahora es como a tu forma, a tu manera. Sí, con la responsabilidad que eso implica.
Con propuesta, a final de cuentas, Sí, porque con propuesta. traes como ya la idea. O sea, muchos llegan sin idea, sinceramente. Entonces, tú traes más fresca esa idea. Más bien. Tenemos ganas de hacerlo bien. Que es lo importante. Y eso es lo básico. Entonces, Edmundo Torrescano, pues tiene vas a seguir haciendo política más bien, nada más que en la esfera pública. Y pues te agradezco muchísimo que me hayas compartido parte de tu experiencia personal, porque a final de cuentas eso refleja la vida pública. Es lo que te ha hecho. O sea, no puedes llegar a decir, oigan, yo he sido, me dedicaba a esto y ahora quiero hacer esto, ¿no? Porque también te vuelves falso. Hazlo bien nada más, ¿no? O sea, no puedes decir, oigan, yo toda la vida he sido empresario y ahora me gusta la política. Oye, a ver, la política pública. No te entiendes, conoces. Yo hay muchos temas que desconozco y creo que hay compañeros legisladores que tienen muchas habilidades en otros temas y de los que tengo todo el deseo de aprender. O porque hay muchas cosas todavía que le faltan a San Luis que además de las leyes tienen que ver cómo se ejecutan, que es lo que creo que a San Luis nos hace falta. Cuando pierdas el piso, ahí te van a decir en tu casa, ¿pecas? Tengo ahí no, en la casa tienes que cargar con el cargo dura 3 años, la vergüenza dura toda la vida. Entonces, estar consciente que dura 3 años. Claro. Y que se acaba. Y que la única forma es que puedas llegar a tu casa y decir, lo hice bien. Eso esperamos. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Al contrario. Hasta pronto.